Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Otra vez me veo absolutamente obligada a grabar estos informes de última hora con una prisa que no veas, pero lo cierto es que las noticias se están acumulando y lo que intento siempre es ofreceros las más recientes junto también a los análisis que corresponden. Vamos a ir rapidito para que no se nos haga demasiado largo el capítulo de hoy. En primer lugar, en Crimea la circulación por el puente en principio ya se está normalizando. Eso sí, teniendo en cuenta que de momento solo hay un carril, la circulación se hace de manera, por así decirlo, reversible. Es decir, primero circulan los coches en un sentido, después se paran y circulan los coches en el otro sentido, lo cual para Rusia era absolutamente fundamental el restablecer esa circulación, aunque sea bajo mínimos, para demostrar que sí puede solventar situaciones de tantísima emergencia. El resto del puente muy probablemente se arregle en las próximas de 3 a 4 o 5 semanas y a partir de ahí la situación se espera que vuelva a la absoluta normalidad. Eso sí, el ataque contra el puente de Crimea obviamente no ha pasado desapercibido. Un hecho curioso, y es que Vladimir Putin ayer obviamente anunció represalias, también confirmó que lo que es el soporte del puente, o sea, la parte más importante, no ha sido dañada. Obviamente también dijo que había que asegurarse de que esa niña que se había quedado huérfana recibiera todos los cuidados y toda la ayuda necesaria, y por otra parte sí anunció represalias contra Ucrania, y entonces sucedió un hecho muy curioso, y es que por un lado salía por la tarde Vladimir Putin a decir que habría represalias y por otro lado un rayo esa misma, o sea, tan solo un par de horas después en Lvov alcanzaba un transformador. Claro, obviamente en las redes sociales rusas se rieron un montón de este hecho diciendo que las represalias habían llegado y que efectivamente ya sabéis que en Rusia se dice mucho aquello de que Dios está con Rusia, y esta parecía una señal divina de todas, puesto que ese ataque de rayo contra un transformador en Lvov al final dejó sin luz una buena parte de la ciudad. Es decir, hizo básicamente lo que Rusia en su momento ya hacía en otras ciudades de Ucrania cuando atacaba infraestructura estratégica dentro de dicho país. Y por otra parte, efectivamente ya llegó al menos la primera entrega de represalias por parte de Rusia, y es que en Odessa han sido atacadas infraestructuras portuarias, reporta el Ministerio de Defensa de Rusia. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un ataque grupal de alta precisión contra instalaciones donde se preparaban atentados terroristas contra Rusia con lanchas no tripuladas, así como contra lugares de su fabricación en la región de Odessa. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia a las áreas de Nikolaev y Odessa destruyeron instalaciones de almacenamiento de combustible con un volumen total de aproximadamente 70.000 toneladas, de las cuales se abastecía de combustible al equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En resumen, si tenemos en cuenta que el ataque de ayer contra el puente de Crimea ya vimos que fue absolutamente absurdo y solo representaba para Ucrania una victoria mediática, se podría decir que ha sido básicamente la propia Ucrania, con constantes ataques de este tipo contra objetivos que no tienen nada que ver con militares, la que ha provocado que Rusia al final empiece a atacar la infraestructura portuaria. Y esto en realidad es absolutamente contraproducente para Ucrania, puesto que ayer mismo hablábamos de que Rusia se había salido de ese acuerdo del grano que finalizó, de hecho, valga la redundancia, ayer mismo también. Entonces, desde Ucrania, Vladimir Zelensky se subió a la parra, se sintió absolutamente invencible y dijo que esos buques comerciales repletos del grano ucraniano seguirían saliendo aún así. Es decir, delante de las narices de Rusia, por mucho que Rusia ya dijo que no garantizaría ese corredor humanitario que antes sí garantizaba, y que además no se responsabilizaba para nada de lo que pudiera pasarles a esos buques. Es decir, Rusia obviamente en ningún caso atacaría un buque civil.
O sea, es absolutamente absurdo pensar que sí. Entonces, Zelensky decidió estirar la cuerda a máximos insospechados y decir, bueno, pues Rusia no va a atacar porque no es Ucrania, sabemos perfectamente que tiene socios, que tiene población que no aceptaría eso, pero claro, es que tiene que mantener una imagen de un país que se rige por la legislación internacional, por mucho que los medios occidentales digan todo lo contrario, pero la realidad es esa. Entonces vamos a coger los buques y vamos a hacer exactamente los mismos viajes que hacíamos antes. Y además, pues en esos buques sí podemos cargar drones o cualquier otro tipo de herramienta que nos ayude en los ataques contra Rusia, pues también lo haremos. Pero claro, algo tuvieron que pensar tremendamente mal porque después vino el ataque contra el puente de Crimea, que pues en parte se organizó en esos puertos de Odessa y Nikolaev, y entonces lo que ha sucedido es que Rusia, como primera represalia, ha dicho así, o sea, desde el puerto de Odessa vas a estar intentando constantemente atacar a mi población civil, pues va a ser que no. Y lanzó la primera serie de ataques. Claro, estamos hablando de ataques contra las infraestructuras portuarias de las cuales saldrían esos buques comerciales. O sea, ya no es solo una cuestión de Ucrania y de los países occidentales, pues que se envalentonen y pongan a sus tripulaciones en riesgo, ¿no? Con tal de sacar tajada, porque ya sabemos que ese grano en realidad no iba a los países más pobres de África, que por cierto Rusia se ha ofrecido a reemplazarlo para los países más pobres de África de forma absolutamente gratuita. Así que vamos, por grano que no sea y por el hambre en el mundo tampoco. Ya sabemos que solo es una excusa para que los especuladores occidentales puedan seguir llenándose los bolsillos. Pero claro, una cosa es eso, ¿no? Arriesgarse un poco, y otra cosa es que ya estamos hablando de ataques que están teniendo lugar contra el puerto de Odessa, así que ahí pues hay que tener demasiada valentía, diría yo, sobre todo en el caso de los países occidentales que llevan muchísimo tiempo sin ver una guerra, lo que viene siendo de cerca, pues como para subirse a un buque de esos. Y además ya no estamos hablando de personas, puesto que en Occidente es de lo último que suele importar, sino que estamos hablando de un montón de dinero que de repente puede irse al traste, ¿no? Pues debido a cualquier situación de carácter militar. Así que es muy probable que se lo tengan que pensar muy mucho antes de seguir fletando esos barcos, es decir, antes de mantener ese acuerdo de grano sin la participación de Rusia en él. Tremenda la estrategia de Ucrania. En un solo día se han fastidiado a la vez la infraestructura portuaria de Odessa y Nikolaev, y por otro lado, pues se han fastidiado también el acuerdo del grano. Y esto de hecho lo confirman fuentes por partida doble, desde Ucrania y desde Occidente. Así, el canal ucraniano Residente escribe: esta noche hubo los primeros golpes a la infraestructura de los puertos, que fue una respuesta al ataque del puente de Crimea. Si el ejército ruso ataca los puertos de la región de Odessa todos los días, pondrá fin a la iniciativa de Zelensky con un corredor de granos, pues nadie querrá arriesgarse a entrar en Ucrania. Eso por un lado. Por otro, Estados Unidos también ya ha confirmado que no enviará buques de guerra para escoltar a los buques comerciales ucranianos que transportan ese grano que después termina revendiéndose entre países occidentales. La única opción que existe es transportar el grano, se entiende, por tierra vía ferrocarril de carga, dijo John Kirby. Es más difícil, menos efectivo, añadió, y repito, es básicamente así como Ucrania está metiéndose palos en sus propias ruedas. Y por último, algunos medios occidentales ya están empezando a recoger esta información, pero es absolutamente fundamental que lo sepáis vosotros también, pues cómo está la situación real sobre el frente. La contraofensiva de momento pues sigue con duros combates, pero en cuanto a territorio sigue bastante parada. Desde Ucrania ahora han encontrado como una especie de Mariupol 2.0. No sé si os acordaréis de pues cuando perdieron Mariupol, dijeron durante pues casi un año que la recuperarían, que Mariupol era un símbolo para Ucrania. Pues exactamente lo mismo ahora sucede con la ciudad de Artyomovsk, antigua Bakhmut, y es que Ucrania va a seguir intentando retomarla y perdiendo a decenas de miles de hombres en lo que ya en su momento entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner se denominó como la picadora
de carne de Bakhmut. Eso por un lado, y por otro lado, en plena contraofensiva ucraniana, Rusia está comenzando a contraatacar en la República Popular de Lugansk, bastante cerca a todo esto de la región de Kharkov. Estamos hablando de la dirección de Kupiansk, donde las tropas rusas recientemente tomaron la población de Novosibirsk. Pero lo más importante de todo esto es el puño militar que Rusia está acumulando en esa región del frente. Y no lo digo yo, lo están comenzando a decir incluso fuentes ucranianas. Ahora un grupo muy poderoso se concentra en la dirección de Liman-Kupiansk. Más de 100.000 personas, más de 900 tanques y 370 MLRS. Es decir, muy probablemente nos estemos encontrando ante el inicio de una especie de medio contraofensiva de Rusia, en el sentido de que por un lado, o sea, la mitad de las tropas tiene que estar protegiendo las líneas donde contraataca Ucrania y la otra parte pues tiene que ahora mismo atacar particularmente en la dirección de Kupiansk, que es donde se encuentra, por ejemplo, la ciudad de Izium, de la cual, recordemos, las fuerzas rusas se retiraron en su momento, fue ocupada por las fuerzas ucranianas y ahora mismo pues en las ciudades más cercanas a la línea del frente, pues por ejemplo la ciudad de Kupiansk, ya se está produciendo la evacuación en Kupiansk. De hecho prácticamente creo se ha terminado y es que no queda ni policía, es decir, desde Ucrania, y están fortificando a marchas forzadas, o sea, desde Ucrania intuyen que Rusia pronto pasará a contraataque mucho más fuerte, aunque es verdad que esta zona del frente en particular ahora mismo está muy caliente. Aquí habría que añadir que esta iniciativa por parte de Rusia tendría que ver en primer lugar con esa necesidad, ¿no?, de crear una especie de zona gris para que Ucrania deje de atacar el territorio ruso anterior, ¿no?, a la anexión de los territorios de Donbass, como por ejemplo la región de Belgorod. O sea, en realidad es la propia Ucrania la que está empujando a Rusia a avanzar, porque cuanto más ataque el territorio ruso y cuanto más largo alcance tenga hacia ese mismo territorio, más tendrá que avanzar Rusia para que esos ataques al final no se produzcan. Y por otra parte, habría que también preguntarnos una cosa que en los medios occidentales pues parecen haber olvidado, y de hecho a veces creo que parecen haber olvidado también en el propio ejército de Ucrania, y es que después de la contraofensiva ucraniana, lo lógico es que venga una contraofensiva rusa. Y teniendo en cuenta que la contraofensiva ucraniana a día de hoy se está realizando básicamente con lo que denominamos como ataque de carne, ¿no?, de cañón. O sea, estamos hablando de grupos de 10-15 hombres que terminan eliminados antes de que lleguen a ninguna posición. Es una verdadera carnicería, o sea, es devastador, es triste, es aterrador. No se entiende por qué Ucrania sigue con esta absurda estrategia de sacrificar en tantas cantidades a su propia población. Y claro, pues aquí habría que pensar que ahora está desgastando, Ucrania está desgastando su propio ejército en esos ataques, repito, absolutamente absurdos desde el punto de vista de la estrategia militar, o sea, en cuanto a un cuidado mínimo de las tropas propias. Después, esas mismas unidades que a día de hoy pues ya han sufrido bastante, tendrán que ponerse a defender el territorio sobre el cual avanzará el ejército de Rusia. O sea, yo no sé hasta qué punto eso en Ucrania lo están teniendo en cuenta o están intentando jugarlo todo a esa última carta, ¿no?, de intentar romper las defensas rusas y tener una victoria definitiva en esta contraofensiva. Lo cual a todo esto cada vez se parece más a un ambicioso sueño que a una posibilidad real.